tengo un micro para ti. Hombre, bien. A ver. Hola, Bernardo. Ah, mi hermano. Chévere. Sí, para Neto tiene su casa. Neto. Ah, Ahora es una caja de regalos acústica. gracias. Esto porque este tiene tarjeta de video. Agarra el peso. Nelson, espero no votar este hoy. Espero no votar este. En todos los eventos que voy, voto los magos. Los dejo. Los voy dejando. ¿Listo? No. No, no está sentado. Va a estar sentado aquí, no pasa nada. Mientras se conecta Ricardo, lleva las 7:30 de la mañana aquí entrando a poder hablar. Y quería deciros que he dicho todo el sitio, organizarlas, estas campañas. De hecho, como al final la gente que viene a dar charlas hace un esfuerzo, que no cobra nada, ni casi no cobra nada, pues queríamos premiar siempre, desde hace un par de eventos ya, hemos creado unas tazas del Club Barcelona. Pues todos los que sean por primera vez speakers, tendréis la taza. Esto se lo veis en redes, lo damos cartilla. La única forma de conseguirla es dando una charla. Así que te caso. Gracias. Hombre. Qué guay, increíble. Ah, Iván, necesito el internet. ¿El internet aquí? No, no importa. Móvil, sí, porque no sé qué ha pasado con él. No pasa nada. Ah, móvil. Bien. Hola, buen día. ¿Comenzamos ya? ¿Sí? ¿Listo? Buen día, gracias por venir. Espero que la estén pasando bien. Seguro las charlas han estado increíbles y bueno, bien por todos por estar acá un sábado y no viendo Netflix. Así que espero que aprendan un montón y sea muy provechoso el día.
Después de mi charla podemos ir al coffee break, así que los que vinieron sin desayunar, que serán varios, pues tranqui, que ya falta poco, y yo trataré de ser breve. Muchísimas gracias a los sponsors porque son la parte fundamental de estos eventos, DataXBI, Esbrina, Waibo, Intelequia y Tokiota, porque sin ellos pues no tendríamos el café, quizás no tendríamos el sitio, o los premios, o las tazas. Así que sigan patrocinando, y si algunos de ustedes saben que sus empresas quieran participar también y ser sponsor del PUC, pues no se lo piensen, hablen con su jefe que el no ya lo tienen, ¿ok? Luego pueden tener el sí. Bueno, y vamos a hablar de Direct Lake, ¿ok? Un poco de qué magia hay detrás de esta nueva tecnología que, sobre todo en escalas corporativas, va a cambiar o evolucionar lo que es el modelado semántico. Es una de las mejoras más importantes que han ocurrido en los últimos años en cuanto a modelos semánticos. Bueno, yo soy líder técnico BI en Crosspoint 365. Soy coadministrador del canal de Power BI en español en Telegram. Los invito a entrar allí, más de 10.000 personas. Copresentador del, igual que Neto, del Power BI Quiz en español. En YouTube los invito a jugar también, se aprende un montón. Y bueno, certificado en varias cosas de Microsoft y MVP Data Platform hace 2-3 años también. En el QR están todos mis contactos. Principalmente les recomiendo mi canal de YouTube para quien quiera aprender algunas cosas de DAX. No hay muchos videos, pero bueno, los que hay están bastante bien para aprender ciertas cosas complejas. Y mi LinkedIn, que ahí estoy también compartiendo eventos, información y muchas otras cosas. Entonces, vamos a comenzar con el lío. Desde que salió Power BI contábamos con dos tipos, digamos, de modelos o de forma de tener las tablas en los modelos. ¿Ok? El modo import y el modo direct query. ¿Ok? En un principio o usabas uno o usabas el otro, luego surgieron los modelos compuestos donde podías usar una combinación de ambos, ¿ok? Luego los modelos compuestos evolucionaron y te permitían conectarte en Direct Query no solo a orígenes SQL, sino también a los propios orígenes de Analysis Service y datasets y modelos semánticos. ¿Y qué pasa? El modo por defecto es el modo import, el que tenemos abajo, ¿ok? Cuando trabajamos en modo import tenemos Power BI o Análisis Service Tabular, que es el corazón de Power BI, tiene la base de datos donde se almacenan los datos, que es Vertipa, que es una de las bases de datos analíticas más poderosas que existen actualmente, si no es la más poderosa. Y el modo import, ¿cuál es el tema? Con el modo import guardamos en Vertipack todos los datos, aparte de los metadatos semánticos, pero para eso, por supuesto, hay un tiempo que tiene que pasar, ¿ok? Entonces, si yo tengo que leer tablas de cientos de millones de filas, lo mejor es usar import antes que direct query, ya les explico por qué, pero tengo que esperar, obviamente todos los días o con semanal o con cierta periodicidad, yo tengo que importar esos datos y hay un tiempo de espera ahí, desde que el dato llega a su origen hasta que yo lo importo en mi modelo semántico, y puede pasar 10 minutos, 15, una hora, 2 horas, dependiendo del volumen de datos que estoy cargando diariamente. Pero el modo import es el recomendado porque es el que me da el máximo rendimiento y me responde las preguntas a la velocidad del pensamiento, ¿no? Antes de parpadear. Por otro lado, para ciertos escenarios contamos con el modo Direct Query. El modo Direct Query no hay ningún almacenamiento de datos o una importación previa, hay algunos datos que se almacenan de otra forma, más a nivel de data caches y otro tipo de índices y tal, pero los datos no se importan, los datos permanecen en el origen. Direct Query no es para que nos conectemos, ojo, como hay gente que lo hace, conectarse a las tablas de un ERP o de un sistema transaccional. No es para eso. Direct Query es para que nos conectemos a un modelo dimensional que esté en una base de datos o en un data warehouse, ¿ok? Puede ser relacional, puede ser un lago, lo que sea. Pero no es para que te conectes a lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque no es, cuando yo estoy interactuando con el informe, no es que yo voy, a veces el modelo mental de muchos usuarios que me dicen que quieren Direct Query porque es rápido, es que, bueno, vas toqueteando cosas en Power BI y de repente por detrás se está armando un super SQL que responde y llena todos los gráficos, ¿ok?
Y realmente no es así, es más así. ¿Ok? Esto es lo que pasa. Tú, un solo gráfico con un solo query DAX te puede generar literalmente miles de queries SQL. Uno, dos o miles, dependiendo de lo mal que esté ese modelo. ¿Ok? ¿Qué pasa con Direct Query? Que el tiempo de importación de datos es cero porque el dato permanece en el origen, ¿okay? En el data warehouse donde está. Cuando tú interactúas con el informe, cuando lo abres y empiezas a tocar cosas, se empiezan a crear queries DAX para llenar cada visual y ese query DAX se traduce a un montón de SQL. Como dije, uno o cientos, que le llegan al origen, el origen responde sus queries y el motor rearma o construye la visualización que tiene que construir con el resultado. ¿Ok? Entonces, en Direct Query tenemos el dato instantáneamente. Cuando el dato está en ese origen, ya lo puedo ver en Power BI sin necesidad de importación, pero un rendimiento probablemente pésimo, o si es buenísimo, en el mejor de los casos, no va a ser igual de bueno que en modo import. ¿Ok? Y en el modo import, tenemos más velocidad, más posibilidades funcionales también, porque puedo usar todas las funciones de DAX y todas las opciones de modelado, pero tengo que pasar por el peaje del tiempo de importación del dato. ¿Ok? Les comentaba que en modo import, abajo, la base de datos donde se guardan los datos se llama Vertipack. ¿Ok? Es una tecnología hiper monstruosa y es una base de datos al final columnar, como esta que tenemos acá. Los datos no se guardan en tablas, sino que se guardan de esta manera, en columnas. Esto es normal en la base de datos analítica, porque si yo quiero saber el promedio de precio de los productos rojos, yo no tengo que recorrer todas estas filas, sino que busco los productos rojos en la columna de color, veo cuáles son los números de filas en esa columna y luego voy a la otra de precio unitario, busco los precios de los productos de color rojo y divido. ¿Ok? Esto es, digamos, el estándar para bases de datos analíticas, que sean columnares. ¿Ok? Las bases de datos transaccionales, como el SQL Server de toda la vida, sin ninguna funcionalidad columnar añadida, trabajan por fila, porque normalmente no son analíticas. Yo voy a meter una fila en un registro de alguna persona y luego la voy a querer editar, por ejemplo, entonces me conviene que todos los datos de la misma persona estén juntos físicamente. En las bases de datos analíticas no. Entonces, esto es lo que tengo muy por encima. Al final, técnicamente es más complejo que esto, pero es lo que tengo en Vertical. ¿Ok? Vale. Luego entramos y venimos al tema de la magia de Direct Lake. ¿Qué pasa con Direct Lake? ¿Ok? Direct Lake no es que sea import y Direct Query al mismo tiempo, no es eso, que tampoco es que va a funcionar para todo, ¿ok? Sino que toma, digamos, características de ambas partes o ventajas de ambas partes y lo mezcla en un nuevo modo de trabajo, ¿ok? Aprovechando que Fabric está basado en Delta Lakehouse, todo está basado en ficheros Delta, ¿ok? Y que los ficheros Delta también, de cierta forma, guardan los datos así. No exactamente así, pero muy parecido, ¿ok? Entonces, nuestros amigos de Microsoft, yo considero que han hecho magia técnicamente hablando. Discutible, pero para mí es eso. Donde lo que hacen es, una vez que tú cargas en tu Lakehouse unos datos, en un Lakehouse o en un Warehouse, que al final el backend es Delta, Parquet, ¿ok? La magia, ¿dónde está? Cuando nosotros importamos datos en modo import, lo normal que trabaja el 99% de las personas en Power BI, este proceso parte de que yo leo un origen de datos que me viene como una tabla. ¿Ok? Una tabla con todas sus columnas. Si yo leo una tabla de 50 columnas, leo toda la tabla. Luego el motor tiene que dividir esa tabla en 50 estructuras como esta, 50 columnas separadas, comprimirlas, le hace dos compresiones, temas bastante técnicos, hace una compresión por valor, otra compresión de acuerdo a las repeticiones de datos, un montón de cosas. Y al final te quedan las estructuras ya guardadas. ¿Ok? Entonces todo ese es el proceso de importación. La magia aquí es que los ficheros Delta, allá también tenemos una edición simplificada a la derecha, son ficheros que también son columnares. ¿Ok?
también son columnares, también tienen compresiones muy parecidas a las que tienen las columnas en Vertipack. Entonces la magia aquí es un proceso que se llama transcodificación, ¿ok? O transcoding en inglés. ¿El transcoding qué significa? Yo, al igual que en Direct Query, no tengo datos en el modelo semántico en Vertipack, no los tengo guardados, ¿ok? Cuando un usuario me pide un query, bien sea porque interactuó con un informe o porque lo escribió, el motor lo que hace es ver qué columna necesita ese query, tanto las dimensionales como las de las tablas de hecho. Ya te respondo la pregunta. Y busca esas columnas en los ficheros delta del layout y los transcodifica. ¿Qué significa eso? Hace las transformaciones necesarias para convertirlas en esto, en el mismo formato de Vertipack, con lo cual no hay que pasar por leer la tabla, por separarla en columnas, porque ya estoy trayendo columnas directamente de los delta. ¿Quién me preguntó? Adelante. Algo que no sea muy difícil, por favor. Sí. Sí, sin problema. Sí, o de dos. Sí. Sí. Sí, si tienes, es lo mismo, es lo mismo. Si tienes tres columnas, tienes que importar las tres columnas. O si tienes dos o una. ¿La qué, perdón? ¿La qué? La relación. Sí. Sí. Ujú. Pero me hablas de que de import o de delay. En import. Si importas tres columnas, igual. Viene una tabla con tres columnas. Se carga toda esa tabla en la memoria. Si tiene 100 millones de filas o 10 filas, se carga toda esa tabla en la memoria. Y luego el motor tiene que separar en tres columnas físicas. Y luego cada una de esas columnas no se almacena así. Se hacen dos compresiones luego. Una compresión por valor, ¿ok? Donde si tengo números los guardo de otra manera. Y otra compresión por diccionario, ¿ok? Es que no guardas esto, sino que el diccionario tiene rojo, blanco, negro, los colores que están aquí. Al final el motor guarda dos tablas, un diccionario y una tablita de datos. Y no guarda esa cantidad de filas. Puede tener 100 millones de filas la tabla y te puede guardar una tabla de datos con dos filas. Por ejemplo, si tienes dos valores nada más, del 1 al 50 millones y del 50 millones al 100 millones, como tiene un diccionario con dos valores, ya está. O sea, esto varía muchísimo de acuerdo a la composición de tus datos. En el caso de Direct Lake, perdón, en el caso de Direct Lake, nunca hay importación de datos hasta que el usuario los pide. ¿Ok? Que eso es lo interesante. En tu mismo caso, con las tres columnas, lo que sea, o sea, los datos nunca se importan al modelo hasta que el usuario pide datos. Si el usuario pide un query con esas tres columnas que tú dices, el motor ve qué columnas necesita, ¿ok? Y viene y las busca en el layout. Se hace la transcodificación y lo que hace es convertir o levantar esas columnas, subirlas en la caché, en la memoria de Vertipack, en formato Vertipack. La magia está ahí, donde las columnas son traídas directamente, las que hacen falta, desde los propios ficheros de él. ¿Ok? ¿Cuál es la ventaja? No están los datos, no pasas por la importación de datos, en primer lugar, y segundo, la transcodificación puede llegar a ser mucho más rápida que una importación. ¿Por qué? Porque no se importan todas las columnas y además este pase de columna, los formatos columnar a columnar es más rápido que hacer una importación tabular y luego hacer la separación y todo esto que acabo de comentar. ¿Ok? Quiero decir que tampoco es magia, no es que no, a donde te conectes ya el dato está ahí cuando está. No, si tú estás leyendo datos de un RP, de un CRM, de los sistemas que tú quieras, primero tienen que llegar a el layout, ¿ok? ¿Dónde está la ventaja? Que ahorita Delta Layout es uno de los estándares más importantes a nivel mundial, por lo cual muchísimas organizaciones internamente tienen sus layouts bajo formato Delta, no todas, pero la mayoría, ¿ok? O muchísimas. Y aparte ya hay empresas, proveedores de software y todo esto, el propio Microsoft, por ejemplo, con Dynamics 365, ya provee los datos, tiene un módulo que se llama BPA, donde expone los datos de Dynamics 365, Finance Operation, en formato Delta, para que tú también lo puedas directamente utilizar como tú quieras. Entonces,
en Direct Lake es una de las alternativas con las que lo puedes hacer. Una vez que el dato llega, si tú tienes una arquitectura DTL, donde el dato llega continuamente a tu Lakehouse, continuamente me refiero cada 10 minutos, cada día, cada semana, lo que tú quieras, cuando el dato está en el Lakehouse ya está disponible en Power BI, ¿ok? Por supuesto que el primer usuario que llegue, si vino neto y pidió las ventas por meses, ¿ok? Vino neto y pidió las ventas por meses aquí, entonces el motor ve que necesita el nombre del mes, la fecha que es el campo de relación y la cantidad vendida y el precio, por ejemplo. Hace la transcodificación, busca los datos de esas columnas completos en el Delta Lake y lo monta en la caché de Vertipack y ya Neto tiene el informe. Neto tuvo que esperar que se transcodificaran los datos. ¿Ok? Si luego vengo yo y pido el mismo informe u otro que use las mismas columnas, no tengo que esperar nada. Si pido, hago un query con las mismas columnas que pidió Neto y una columna más, tengo que esperar que se transcodifique esa. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo que esperar igual porque pedí una columna nueva que no está en la memoria. Y luego hay una gestión de limpieza del dato. Cuando el dato sube a la memoria, se le asigna una variable, digamos, que es la temperatura, que es la frecuencia de uso que tiene ese dato. Esa temperatura va bajando sola. Cuando la temperatura llega a cero, pues el campo se baja de la memoria hasta que otra persona lo pide. ¿Ok? Entonces, Direct Lake cumple con la promesa de que puedas tener lo mejor de Direct Query y lo mejor de Import Mode siempre y cuando tengas una infraestructura Delta Lakehouse bien montada. ¿Ok? No es para casos de uso pequeño, de hecho si tu modelo tiene menos de 20 GB o menos de 100 millones de filas, quizás no te conviene usar Direct Lake. Si estás en una organización, aquí habremos usuarios de todo tipo. Yo tengo proyectos de todo tipo, tengo proyectos individuales contra SharePoint y tengo proyectos corporativos contra Delta Lake. ¿Ok? Si estás en una organización que utilice Delta Lakes, ¿ok? Yo creo que ya es obligatorio, desde mi punto de vista, aprovechar el Direct Lake. Si obviamente no caes en ninguna de las limitaciones. ¿Ok? Entonces, de hecho está demostrado, hay casos en España. Estaba leyendo un caso hace poco de Altia, por ejemplo, que montaron un Direct Lake con 15.000 millones de filas y va como la seda. Hablan de 90% de mejora en los tiempos de importación de datos. Seguramente tú conoces un montón de casos también. ¿No conoces ninguno, Thierry? No, ninguno. Bueno, hay uno por ahí en el blog. Vale. Entonces, básicamente, pues es eso, ¿no? La magia aquí está en la transcodificación. Es esto que está aquí, ¿ok? Para ponerlo mejor, fíjense, el usuario interactúa con un informe base un query, ¿verdad? Ese query, el motor determina qué columnas necesita, ¿ok? Y viene simplemente y busca las columnas en OneLake, ¿ok? Entonces, en el caso de que se cumpla alguna condición que haga que no sea posible ir a Direct Lake, por ejemplo, no soporta Direct Lake las vistas en los layouts, por decir una, ¿ok? En ese caso hay lo que se llama fallback, ¿ok? El fallback es, ok, no puedo usar Direct Lake, voy a ir por Direct Query, ¿ok? Entonces se viene por acá, fíjense que ahí vamos al ciclo normal, venimos por Direct Query a consultar el elemento en Fabric y luego, por supuesto, esa Direct Query genera también lecturas en las tablas delta. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ahí no hay una transcodificación. Ahí hay una lectura normal y corriente, como si estuvieras leyendo cualquier origen de datos, pero estamos hablando de que estás leyendo ficheros delta, que muy probablemente no van a estar indexados de acuerdo a la consulta que tú estás pidiendo. Con lo cual, para mí, el fallback no es una opción, lo he comentado públicamente, y creo que debería estar apagado. Eso tú lo puedes encender o apagar. ¿Qué significa que lo apagues? Que si el modelo no puede ir a Direct Lake, te da error. Para mí eso es mejor, porque si tú lo dejas encendido, el informe se queda dando vueltas, el usuario ve el circulito ahí hasta que le dice se acabó el tiempo. A menos que tengas muy pocos datos, que no sería el caso de uso de Direct Lake. ¿Okay? Entonces, el fallback apagarlo no lo queremos. ¿Okay? De hecho, la nueva versión de Direct Lake, de la cual yo no voy a hablar hoy, porque está en preview, que es Direct Lake sobre OneLake, ya no incluye fallback. Es OneLake o es Direct Lake o nada. ¿Okay? Luego,
Esto ya les comenté lo del transcoding. Fíjense allá abajo cómo este query que está arriba, que este es el query de una tablita en Power BI muy simple. Fíjense cómo carga los datos en memoria y aquí tengo la temperatura. ¿Ves? Esta temperatura va bajando y cuando llega a cero se sale de memoria. Adelante. No, lo que puedes hacer es, ¿te acuerdas que comenté que si Neto llegaba de primero y consultaba y nadie había consultado, tenía que esperar? Lo que puedes hacer es con Power Automate, con la consola de Access Studio, lo que tú quieras, estar calentando la caché como si un usuario estuviera consultando. Sí, ese es el truco porque de verdad que yo, a menos que tengamos usuarios muy comprensivos, no van a querer, adelante, adelante. También, también, sí, cierto, te lo va manteniendo caliente. Lo que yo no sé, Thierry, es si analiza realmente los queries que hace la gente como para optimizar. Yo creo que no, lo caliente y ya. Tú le defines, claro, tú le mandas. Claro, eso es. Si tenemos usuarios muy comprensivos, le decimos, mira, si tú llegas muy temprano, tienes que esperar. Y si no, hay que hacer eso. Eso, lo de Semantic Link, tú le das patrones, pero tú también puedes ir más allá y con Log Analytics o el nuevo monitoring de Workspace este que puedes activar para que los datos se guarden en un Event House. Ahorita Nelson y Diana nos van a hablar de este tema de real time. Tú puedes analizar los queries ahí también, extraer texto, a ver si puedes saber cuáles son las columnas usadas con más frecuencia y preparar como sea que lo vayas a lanzar, preparar los queries para que se calienten las columnas más frecuentemente usadas. Porque si metes todo en memoria, es como si tuvieras un import realmente. Entonces la idea es que uses, meta las que vas a necesitar. Dime. Enfriar no. Enfriar es que no, no, el control de temperatura es automático por el sistema. ¿Ok? Entonces, bueno, enfriar puede ser que sobrecargues, llegues a los límites y se baja todo. Cuando llegas al límite definido de acuerdo a tu capacidad fábrica, te descargan todo de la memoria y tienes que empezar de cero. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? No, tendrías que llegar a un punto de fallo para obligar a que se bajen todas las columnas. No hay, que yo sepa, si alguien conoce, si tú conoces ahí para enfriar también y bajar. Ah, framing, hace un framing. Sí. Pero no todas, sino las afectadas. Antes era todas, pero recientemente por ahí solo las afectadas, ese es el tema. Entonces, exactamente. El framing es esto. Sí. No sé si es la palabra correcta, que tú pongas todas tus tablas dimensionales de tipo con asegurarte que siempre van a estar directas. Luego la parte transaccional, la definición. Hay una cosa. Adelante, Iván. Comenta, comenta. Sí, sí, a mí me encanta. Sí, claro, claro que puedes, te puedes parar aquí conmigo y todo, por favor, hombre. Sí, sí. Eso mismo. No todo el modelo está cargado en memoria todo el tiempo. De hecho, no todo el modelo se carga anteriormente.
por el modelo pequeño, todo el mundo se carga con el plano, hacemos una carga así, solo cargamos la columna, es igual para teclado que para el Eso es. Claro, porque ahí lo tienen sobre Premium File y te lo permiten hacer, ¿no? Eso es. Sí, sí, sí. no sé cómo sería a nivel de CPU o algo, pero sí te consume en cambio cuando importas cosas. Cuando importas, Cuando ya tienes todos los datos, cuando vas consultando, claro, esas operaciones cuestan, el transcoding cuesta, todo cuesta, pero el import cuando importa los datos consume. Cuando luego consulta los datos también consume CPU, todo consume CPU. Lo único que no consumen los modelos semánticos es espacio en OneLake, que sí consume, pero no te lo cobra. Por ahora. Pero CPU sí que todo, cuando lees te consume, cuando haces query te consume. Haces un import, consume, gastas pasta importando los datos. Ajá. Y luego gastas pasta cuando el usuario interactúa con el informe. Claro. CU, gasta CU, que es pasta también. Gasta CU, te consume, bueno, mejor dicho, aprovechas la pasta que invertiste. Aprovecha la pasta que invertiste. Claro, cuando un usuario se conecta, pasa eso. Bueno, y el reframing que estamos hablando, los ficheros Delta son ficheros versionables, donde todo lo que es inserción, modificaciones, las operaciones CRUD, no es que modifican el dato, sino que guardan logs de cambio, con lo cual tú puedes hacer viajes en el tiempo para atrás, etcétera, etcétera. El reframing lo que hace es sellar la versión que va a utilizar el modelo semántico, ¿ok? A la última que esté. Cuando tú actualizas un modelo en Data como tú no estás importando datos, lo que tú estás haciendo es que si una tabla, por ejemplo, va por la versión 1, se sella que es la versión 1 la que se está utilizando, ¿ok? Entonces, así para todas las tablas se sella la versión que es, de forma que luego cuando vengan los queries, que el motor tenga que hacer este proceso, el transcoding, sepa qué versión tiene que buscar en los ficheros Delta, ¿ok? Ese framing se puede hacer manualmente cuando tú quieras, o lo puedes configurar para que sea automático, ¿ok? En mi demo, que tendrá miles de filas, es instantáneo. He escuchado por ahí que cuando son modelos muy grandes, pues el automático no sabes un poco cuánto puede tardar, con lo cual si quieres que, porque es que el motor detecta los cambios en los ficheros Delta, lo que dijo Thierry, y actualiza las columnas que tenga que actualizar, les hace reframe y las sella. ¿Ok? Ojo, no hay importación. Lo que está importado está y lo que no está, no está. Simplemente se almacena la versión de Delta de esa tabla con la que va a trabajar el modelo. Y de hecho se queda ahí. Si luego, ya te respondo, si luego tú agregas esas operaciones cruz sobre la tabla, hasta que tú no hagas reframing de nuevo, la que se sigue viendo es la versión que se selló con el framing. Dime. ¿Sí? Es distinto. Es porque el reframing sella versión del dato y el calentamiento te sube la columna en la caché, la memoria del modelo. con esto que dices, por ejemplo, si mis datos se actualizaron y yo estoy con esto y no sé, me agregaron 10 filas nuevas, él agarra la última versión donde hiciste reframing de la tabla. Correcto. Si hasta que no hagas reframing de nuevo, o si el reframing está automático, cuando meten las 10 filas, se debería disparar el reframing en ese momento. No, en el transcoding. Cuando ponen los datos en Delta. Cuando ponen los datos en Delta. 10. No, 15, ¿no? Son las 11, ¿no? Son 10. Vale. Ajá. Pero cuando dices de comida, ¿a qué te refieres? Ah, el framing, para guardar la versión. Tirar para atrás el framing a una versión anterior. No que yo sepa. No, para atrás no que yo sepa. ¿Se puede, Thierry? O sea, que puedas hacerlo, no, ahora mismo no. Y bueno, ¿por qué puede caer en fallback el modelo? Bueno, por muchas cosas. Por ejemplo, te conectas a una vista, rompes alguna de las restricciones estas,
de acuerdo a la capacidad, máximo de fila, eso que está ahí, row group per table, son cosas de los propios Delta, que ya hay herramientas de la comunidad, y creo que el Semantic Link Last también te permite entrar a ver si estás alcanzando esos límites para que no hagas un fallback, o sea, no que lo hagas, sino antes de hacerlo sepas que te estás acercando, porque bueno, puedas subir de capacidad o utilizar otra estrategia, ¿ok? Fallback no queremos, la nueva versión de Direct Lane no tiene fallback, la que comentó Thierry también, y si se alcanza el máximo de memoria que tienes disponible, ahí lo tienes, no te cae en fallback, simplemente si caes al máximo de memoria se descarga todo lo que tienes en memoria y empieza de cero otra vez, como si todavía nadie hubiera entrado a chequear el modelo, ¿no? Si te conectas a una tabla con RLS también, entonces si el RLS en el origen, no en el modelo semántico, en el origen, tiene seguridad, pues también cae en fallback. Esos motivos de fallback también los puedes ver por DMV y por varias alternativas, pero como les dije, ni siquiera voy a hablar de eso, porque para mí eso no existe. Para mí, solo Direct Lane. O sea, no veo de verdad ningún caso útil donde te pueda servir tirar el fallback a Direct Query. ¿Ok? Vale. Bueno, aquí tenemos los límites que se pueden consultar es importante saber para la hora de dimensionar, bueno, si un modelo muy grande, cuántos miles de millones de filas tiene, a ver qué capacidad necesita. Sí, sí, el RLS, aquí, ¿no? Si tienes RLS o LS en las tablas en un data warehouse, porque el Legio no lo permite, igual no la puedes usar en Direct Lane. Entonces hace fallback a Direct Query. ¿Ok? Claro. Sí, claro, claro. Y el modelo de seguridad de OneLake, ¿no? Eso. No más que me vine preparado, porque... Hombre, tío. No, la próxima tienes conmigo, claro. Mira, bueno, esto ya lo hemos visto todo, a ver si hay algo que no les haya comentado. Simplemente la terminología, cuando la columna se sube a memoria, se llama columna residente. ¿Okay? Las recientes son las que ya tengo ahora, que están ahí listas para la consulta. Perfecto, si las consultas no requieren, todas las columnas que requieren una consulta ya están residentes, no hay que hacer transcoding de ninguna otra, ¿ok? Y bueno, las columnas residentes se quedan hasta que la temperatura llegue a cero, porque se dejó de usar la columna, cambia el dato de la columna en el data lake, cambiaron los deltas, entonces hay el reframing, cuando hay el reframing se da de baja la columna, porque ya no es válida, ¿ok? O hay que, también puede ser que, bueno, nuestro proveedor de servicio necesite memoria y te lo descargue también, por algún motivo, no se está usando, es válido también, ¿sabes? La plataforma te descargue tus datos porque lo necesita, aunque no haya llegado a cero en temperatura, ¿ok? Y bueno, el SKU de Fabric, como les dije, te dice un montón de cosas, ¿no? Bueno, voy a saltarme lo demás porque esto simplemente que no hay que despedirse. Import, Direct Query siguen existiendo, ¿ok? Y siguen siendo útiles. Y Direct Lake sí que yo digo que para mí mandatorio, si tienes un layout grande, no le veo ningún sentido a no utilizarlo, ¿ok? Y vamos a ver un pequeño demo y si luego da tiempo vemos las recomendaciones. ¿Okay? Las recomendaciones básicamente es precalentar la caché, estar pendiente de no caer en fallback, apagar el fallback, ¿ok? Si apagas el fallback y caes en condición de fallback te da error, entonces tener procesos que monitoricen eso y no mucho más, ¿ok? Y por supuesto, si lo vas a montar en tu empresa y ya tienes conocimiento en Vertipack, aprender Delta Lake, al menos teoría básica de Delta Lake porque la vas a necesitar, ¿ok? Luego les mandaremos la presentación y está todo esto. Vale, vamos a hacer un pequeño demo en los 5 minutos que quedan. Vale, fíjense, venimos acá y les muestro. Yo tengo aquí este layout, ¿ok? Este layout lo que tiene son estas 5 tablas, ¿ok? Una tabla aquí de hechos que es esta que está aquí que se llama Order Details y las demás son dimensiones, ¿ok? Estas tablas se cargan por un lado con un dataflow de generación 2, la mayoría, este dataflow que está aquí que se llama cargar lake, ¿ok? Vienen esto se los puedo enviar luego a quien me lo pida o los mandamos con los materiales de la charla porque lee de unas fuentes públicas que son open data tal, y luego se modelan aquí mismo, ¿ok? Son unas tablitas pequeñas
¿ok? Porque si no, no podríamos hacer el demo porque tardaría haciendo los reframing y eso. Pero que está preparado. Y luego hay un script más que es este crear calendario, que es un layout, ¿ok? Simplemente con el propósito de demostrar cómo podemos llenar el layout con lo que queramos llenarlo, ¿ok? Este simplemente un script traído de aquí del amigo de Fabri.guru y al final lo guardamos también como la tabla de ellos. ¿Ok? Me quedan 5, ¿no? Vale, perfecto. Entonces, una vez que tenemos eso, nosotros abrimos el layout y aquí le podemos dar nuevo modelo semántico. No usen el modelo semántico por defecto, ¿ok? Incluso lo sugiere el propio Microsoft. Apáguenlo, le dan aquí y le dicen que no se actualice automáticamente, ¿ok? Directamente porque luego pues es un lío, ¿ok? Entonces no lo utilicen, crean modelos semánticos nuevos, le dan aquí, le ponen un nombre, ¿ok? Y escogen las tablas que quieran, ¿ok? Siempre del layout donde lo están creando, ¿ok? Ponen las tablas que quieran, luego pueden agregarle más si quieren, ¿ok? Un solo layout, en la versión nueva puede ser cualquier objeto que esté en layout, en warehouse, en todo el tenant, ¿ok? Entonces ya con eso creaste el modelo y luego puedes venir, yo solo mostré aquí creado, y luego puedes venir aquí al modelo que es este, modelo órdenes data lake, y aquí tú puedes simplemente editar. Aquí tú puedes editar el modelo, crear medidas, todo. Antes no se podía hacer en Power BI Desktop, ahora sí se puede, que te conectas al modelo y puedes editar ahí. Y en la versión nueva de Direct Lake puedes crear incluso el modelo desde el propio Power BI Desktop, ¿ok? Conectándote a un layout, entonces te deja crearlo ahí mismo, ¿ok? Aquí ya tenemos el modelo creado, ¿ok? Fíjense, aquí está. Yo simplemente quiero aquí un modelo de estrella simple, solo les quiero mostrar. Déjenme que me conecto a ese modelo. Hombre, un minuto aquí que se conecte. Ah, estoy conectado por móvil. Nos conectamos aquí al modelo, órdenes de L. Ya estamos conectados, ¿ok? Entonces, fíjense. Aquí podemos ver con este query las columnas que están, fíjense que ninguna está todavía no tienen temperatura y el diccionario cero es porque no he consultado nada, ¿ok? Entonces voy a hacer un query aquí, query transcode, vale. Este query simplemente, fíjense, que agrupa por producto y empleado y saca un par de medidas, ¿ok? Para que esto abra, en los 2 minutos que me quedan, modelo órdenes de L, vale. Le voy a dar run, tengo mi resultado aquí y si ahora vuelvo acá, fíjense que esas columnas que usaba ese query ya están residentes, ¿ves? Aquí está el tamaño y aquí está la temperatura de las columnas. Fíjense, la primera, por ejemplo, Employee ID, fíjense cómo tiene 8,504. Si yo le vuelvo a dar run inmediatamente, miren cómo bajó, 8.3916. Y aquí está el último acceso que tuvo la columna. Dime. Wow, está residente. Temperatura es que ya lo tienes residente, está en la caché del modelo. A un Direct Lay o probablemente a un modelo grande también, es lo que dijo Thierry. En import no, pero depende. Si tienes modelo semántico grande, la temperatura sale también porque también tiene carga selectiva de columna. Sí, pero en import con modelos grandes. Haz la prueba para ver. Porque, sí, pero ya va, en el de estos no. En el servicio, por la carga selectiva de columna. En el de estos se carga todo. No te va a salir. Sí, también. O si necesitas espacio, aunque las columnas estén calientes, te lo... Perfecto, vale, entonces fíjense, aquí simplemente vemos cómo sale la temperatura. Si luego alguien pide un query que tenga estas mismas columnas, pero solo una más nueva, entonces, de hecho, fíjense que lo vemos aquí un momento. Este query aquí pide German name, aparte de las columnas que ya están. Fíjense que si voy aquí, German name no está entre estas columnas que ya están residentes. Voy a ejecutar este.
me da el resultado y si vemos aquí, fíjense cómo ahora me lo ha cargado en memoria. Miren aquí. Aquí está, miren, gRMONName, ahora me lo cargó en memoria también con su temperatura. ¿Ok? O sea, ahora está residente también, ese query faltaba, esa columna faltaba porque ya las otras las tenía del query previo. Así trabaja. Entonces, la temperatura va bajando, cuando se acaba, pues te sacan la columna de la memoria. Luego, tenemos aquí, este query me permite ver la versión de cada una de las tablas de Delta. ¿Ok? Entonces tengo, fíjense, 17 todas las tablas que cargo con el Dataflow y la que cargo con el Notebook 3. ¿Ves? Yo voy aquí rápidamente a actualizar este. Un minutillo. Voy a darle aquí a ver si lo hace rápido. Fíjense, aquí en cargar ley. Le voy a dar acá para que esto tarda 30 segundos porque es muy pequeñito. Entonces en este momento va a cargar el Lakehouse y yo tengo activado la actualización automática. Aquí se configuran las actualizaciones al mismo sitio que en los modelos import, solo que lo que se hace es framing. Entonces tú lo puedes poner por hora, ¿ok? Lo puedes hacer manualmente con la ruedecita, dependiendo si es una vez cada 3 meses que te actualizas, una vez al mes, que te llamen y le da, ¿ok? O lo puedes tener automático, ¿ok? Que el tiempo que tarda dependerá un poco del volumen de actualizaciones de los delta, la frecuencia y todo eso, ¿no? Supongo que habrá heurística del lado del servicio para ello. Entonces ya se ha actualizado aparentemente. Vamos a ver, aquí cargar ley, sí, bueno, está en eso, vamos a ver. Si no, pues les cuento lo que pasa para que me crean. A ver, empezar historial, mira, parece que sí, 11 y 11, sí, ahí está, ahí como que lo hice. Entonces, como lo tengo en automático, si el delay fíjense, 17, si el delay no me deja mal, bueno, aquí sí me está dejando mal, vamos a ver, pum. En un momento, es que hay que esperar, en algún momento viene y te tira el 18, en mi caso tira 19 por como actualiza el Dataflow, como que se salta dos versiones. Bueno, ahí puedes ver, si necesitas luego comparar en qué punto tienes el modelo versus los delta, lo puedes ver con este query que está acá. ¿Okay? Este otro query que está aquí te deja ver el modo de almacenamiento de las tablas, que no necesariamente significa que luego las consultas van a funcionar así. Este es el modo que tienes predefinido, pero luego por fallback puede caer en direct query. ¿Okay? Y este otro que está aquí te dice cuando hay alguna caída, un fallback a direct query y te dice el motivo por el que cayó. Todo esto también te lo da el semantic link. ¿Okay? Directamente tiene un montón de opciones para trabajar con esto. Si estamos trabajando con Fabric, yo creo que es obligatorio usar el semantic link para todo el mundo. El que esté trabajando, desarrollador, cualquiera que se meta en el servicio y se salga del de esto, tenemos que creernos un poquito y usar el semantic link porque nos ayuda bastante en el día a día. El semantic link y el semantic link labs también. ¿Ok? Vale. Entonces, para terminar, no puedes hacer ninguna transformación en Power Query, nada de eso existe. O sea, toda la transformación en el Delta. Por eso te digo, hay que tener una arquitectura robusta de Delta Lakehouse para usar bien Direct Lake, no te va a dejar crear